Bueno, muy buenas tardes. Es una alegría muy grande compartir este espacio nuevamente con ustedes. Hoy tenemos un súper invitado que es el ingeniero agrónomo Román Kuzmanich, eh, que mientras ahí va conectando veo que está, ahí está, ahí lo vamos ahí lo vamos a sumar a Román. Contarles que, bueno, él es el responsable de llevar adelante. Hola, Hola Jan, Román, ¿cómo estás? qué bueno, gusto, espectacular, muy bien, muy contento de este De nuevo una, bueno, encuentro. muchas gracias por la presentación. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, pará, porque recién arrancaba, pensé que iba a tardar un poquito más en conectar, pero bueno, entró así. Les decía, bueno, saludo de nuevo, nuevamente a todos, gracias Román por estar. Les cuento, Román es ingeniero agrónomo, vos corregime igual si Dale. digo algo que no va. Pero Román es ingeniero agrónomo y dos cosas importantes o tres, para destacar. La primera es que me resuena mucho su labor y bueno, también nos encontramos y nos entramamos porque a nosotros nos interesa mucho eh, básicamente hacer verdad lo que sabemos. Todos sabemos que queremos un mundo mejor, más equitativo, más sano, comer cosas que nos hagan bien, estar en ambientes en buenas condiciones, etcétera, etcétera. Ahora, después llevarlo a la práctica es todo un desafío y bueno, se cruzan muchas cuestiones en el medio y esto quiero destacarlo mucho y agradecerte también tu labor porque, digamos, sos de las personas que veo que hacen verdad lo que saben. Digo, todos sabemos que es mucho mejor producir de una manera que de otra, hacer determinadas cuestiones a otras y demás. Y yo en vos eso tuve la oportunidad de verlo en vivo, verlo in situ, digo, fui puntualmente a conocer tu chacra y tu lugar y tu emprendimiento, el lugar que habitás y realmente me llamó muchísimo la atención el nivel de amor, de energía, de compromiso y sobre todo la calidad de lo que producís. Realmente es muy notable, digo, son cuestiones que hoy en este tiempo son realmente muy valorables. Así que eso en primera instancia. Tengan en cuenta que estamos hablando con una persona que es el responsable de una importante producción agroecológica en el valle inferior del río Chubut. Somos ahí vecinos, porque producimos nosotros también ahí cerca, somos los dos de la zona, ahí Chubut. Eso por un lado. Digo, lo más importante de todo, que es realmente desde dónde haces las cosas, que es para mí lo más valorable. Después lo que tiene que ver con la producción, yo lo decía un poco en chiste, pero muy de verdad, ese día que fui tuve la oportunidad de probar lo que vos haces y realmente fue la mejor ensalada que mi digo, realmente me interesa todo eso, digo, fui a escuela agrotécnica, digo, tengo mucha relación con las plantas y los animales, digamos, fue algo muy notable de entrada. Y después otra cuestión importante que quiero destacar es que tengan en cuenta todas las personas que están conectándose a este vivo, si les interesa la salud, el bienestar, la buena alimentación, la agroecología también, lógicamente, y varias cuestiones más, en esta integración. Les recomiendo mucho que lo sigan, o sea, sigan esta página, suscríbanse a los canales que van surgiendo porque también hay un nuevo anclaje que estás dando o volcándote, corregime si no es así, hacia cuestiones que tienen que ver bastante más con lo educativo que con lo productivo puntualmente. Y este es un punto súper interesante. Bueno, al menos a mí me resulta muy interesante a nivel de todo lo que podemos conocer a través, a veces me cuelgo en las conexiones que brindás y las historias que subís y lo que explicás, y la verdad que es un espacio donde nutrirse de cuestiones que en general es difícil encontrar. Así que dicho todo esto, decime si está bien la presentación, te agradezco que estés acá y que me estés dando tu tiempo. Y bueno, lo que quieras decir, avancemos, porque tampoco es que tenemos 5 horas para charlar como Darío, pero bueno, vamos a darle Bueno, para adelante. nada, muchas gracias. ¿Qué voy a decir Eh, después de todo esto?
Una cosa, ¿se escucha bien? Perfecto, Sí, se yo escucha bien. te escuché bien todo. Bueno, nada, Joan, muchas gracias. La verdad que es muy gratificante nada, cuando sucede esto, ¿no? De la mejor ensalada que probé en mi vida, que por suerte se repite mucho como esa frase, y creo que eso es alimentos con alma, como volver a producir alimentos que tengan alma. Eso fue como algo que me quedó muy grabado cuando estaba en la facultad, cuando estábamos viendo mejoramiento genético y cuando nos explicaban los distintos tipos de mejoramiento y demás, cómo se había ido siempre buscando cualidades productivas en los cultivos y eso a su vez había llevado a que esas mismas plantas tengan buenas calidades productivas, pero que habían ido perdiendo la capacidad de defenderse del entorno. Y eso hacía que los cultivos cada vez sean más dependientes de insumos. Entonces, bueno, eso como que me quedó hay como varias cosas de la facultad que me quedaron como grabadas en la cabeza y que después fueron tomando sentido. Y fueron tomando sentido a medida que la práctica se iba haciendo real y la práctica se iba observando. Y esto me sucedía, tipo, ver una ensalada y ver una acelga y que la acelga me saque una sonrisa. Era como, esta planta tiene algo más. Es, Eso iba a decir porque tiene mucho que ver, y perdón que te interrumpa, pero ahí es donde veo un punto de interacción muy interesante. Nosotros fabricamos, no sé, el hormuz o una crema, y lo que queremos lograr es que todas las frecuencias que nosotros inmiccionamos en la creación de ese producto lleguen a nosotros y nos mejoren la vida, la energía, la salud, nos den más alegría, más brillo. Y es algo de lo que me pasó en ese momento. Por ahí parece medio bobo decirlo, pero realmente que un elemento, digo, porque ese día, digo, no saben lo que es, aparte, digo, esto estaría bueno también que entren a la página, véanlo, porque realmente es alucinante. El lugar, la energía que tiene, cómo se producen las cosas, y eso hace que toda esa energía llegue a nuestro campo electromagnético, realmente porque nos estamos nutriendo de algo que tiene la energía del sol, de la tierra y tiene un trabajo también con un cuidado realmente que yo no conocí en otros lugares. Así que bueno, es un montón, realmente a nivel, es como el sueño de si yo soñara con producir algo así agroecológico, es como el ideal. De hecho, un dato que quiero decir que no lo puse en juego, ante la emoción, todo, nosotros hicimos una ampliación muy grande, estamos habitando un lugar grande, en un polo industrial ahí en Trelew, y queríamos, tiene un montón de predio libre, digamos, parte de atrás, y yo como, bueno, escuela agrotécnica, vengo de ese palo también, y digo, bueno, no puedo tener semejante cantidad de espacio sin producir y demás, bueno, se me ha surgido algo. Y acá el ingeniero me recomendó, pero hace algo más, más especial, digamos, poné frambuesa. Bueno, ese mismo día compramos un montón de sacas de frambuesa y tenemos lleno de frambuesa agroecológica. Vamos a regar con el agua del Hormuz, con el agua que nos sobra de los lavados del Hormuz, y bueno, va a ser una verdura alucinante y bueno, acá con el consejo del Bueno, ingeniero. Pero bueno, súper interesante que te interrumpí, te pido disculpas, estoy no, acostumbrado a de hablar mucho, una. ahora en una entrevista de No, eso. gracias por la confianza de haber salido a comprar estaca de frambuesa así de una, porque era como, ¿qué puede hacer este chico acá? Y bueno, ahí salió, yo creo que va a andar re bien, aparte si se aguantaron las estas heladas, que se la van a aguantar porque es un cultivo que pasa el invierno bajo la nieve en otras partes, así que no va a haber problema. Pero bueno, nada, quería retomar esto que dijiste en relación al sueño, que nada, a mí es como, a veces tengo como tan naturalizada algunas cosas, porque esto tiene que ver con una idea que yo tenía desde muy chiquito, la verdad que desde que era chiquito quería vivir en la chacra y tener una huerta, y la verdad que todo se fue como acomodando en mi vida como para que eso
para que eso suceda, pero es como, no sé, terminé la secundaria y bueno, ¿qué vas a estudiar? Y no sé, bueno, ingeniería agronómica que tiene que ver como con esto, y me acuerdo como re patente de decir, bueno, pues yo no quiero estudiar, yo quiero tener una huerta, digo, no hace falta estudiar para tener una huerta. Bueno, hoy me doy cuenta que sí, obvio que la facultad me dio un montón de herramientas, pero que tiene que ver con eso, como que yo siempre digo lo mismo, como que esto lo hago primero que nada por mí, para mí es como, o sea, cuando terminé la facultad empecé a trabajar con productores del cinturón hortícola platense, intentando, o como con el objetivo de que los productores hagan la transición hacia la agroecología, fue como la primer gran piña contra la pared, de entender y de empezar a meterme como en todo en todo el mundo y en todas las problemáticas que atraviesan los productores. Y, y bueno, y ahí entendí como que si yo quería comer verdura agroecológica y saber qué comía y cómo estaba producido eso, como que la única forma era como empezar a producir mis propios alimentos. Y a partir de ahí es como que cuando, no sé, cuando me preguntan cómo nació Alimentos con Alma como que surgió con eso, como la voluntad de poder crear el mundo que quiero habitar. Como que después de todo este tiempo ha sido tan poco amigable lo que estamos en el mundo que digo, no queda otra que empecemos a cambiar nuestro propio contexto para poder cambiar el mundo y crear el mundo en el que queremos habitar. Es como, obviamente que, no sé, como que a veces suena un poco individualista, pero yo creo que no existe el proceso colectivo sin el proceso individual. No podemos generar un colectivo o un grupo de personas con un objetivo común si ese objetivo común primero no está como bandera de nuestra vida. En uno. Bueno, es ahí donde digo, una relación, una resonancia muy grande, porque siempre cuento que por ahí soy medio pesado en los procesos. Trabajar conmigo es bastante complejo en varios aspectos que muchos ya conocen, pero bueno, mucho de lo interesante que hacemos y del valor que tiene es que nosotros las cosas las queremos, lo que nosotros producimos, lo queremos para nosotros, para que nos funcione a nosotros y para que nos haga bien a nosotros. Y primero estar bien nosotros y generar nosotros internamente ese bienestar, esa alegría, ese brillo, para después expandir eso hacia afuera. Porque es la aplicabilidad, o al menos la única que yo conozco a nivel de aplicabilidad de la generación de un universo, un mundo, una vida más luminosa. Dicho esto, yo lo quiero, digamos, quiero destacar, y ahora nos entramos en tema porque quiero que nos cuentes también cómo, digo, desde los inicios, cómo llegaste a esta inmicción de usar Hormuz y demás, y los resultados, y etcétera. Pero quiero destacar que, digamos, yo tengo como una experiencia muy superficial, pero extensa, del uso de Hormuz y la producción de alimentos, desde pequeñas huertitas hasta el uso en animales, lo usamos bastante en animales, que tiene una repercusión bastante interesante, muy parecida a la que tiene en nuestro cuerpo. Pero también lo hemos hecho, por ejemplo, en cultivos extensivos, y hemos visto una mejoría realmente muy grande, pero no dejan de ser eso, no dejan de ser cultivos en los cuales, digamos, se siguen utilizando técnicas con las que nosotros, digamos, no estamos muy de acuerdo, es bastante complejo y no es la misma repercusión. Ahí es donde entra a nivel, digo, que vos lo podés ver, porque una de las preguntas que tenía para hacerte, o que tengo para hacerte, es, más allá de cómo conociste el producto, no sé por dónde querés entrar, pero te la planteo, es, porque hay, independientemente de los usos que le das al Hormuz, ¿cuáles son los beneficios que vos decís, mira, esto es cuantificable? Yo veo la planta, no sé, más verde, más potente, más protegida ante las enfermedades, y cuál es lo que, digamos, lo que no es tan cuantificable, lo que va más a nivel de la percepción, porque yo tengo varias cuestiones que he visto a través del tiempo, pero en una persona que se dedica todos los días a eso, debe ser mucho más potente. Y tampoco lo hemos hablado tanto a No, nivel personal. de una. Así que, Bueno, yo conocí el Hormuz
En el 2019 hago una capacitación con Jairo Restrepo, que es un capo de la agricultura orgánica a nivel mundial, en donde el taller básicamente se basaba en bioinsumos para la regeneración de suelo. Entre todo lo que vimos, multiplicación de microorganismos, bokashi, como bueno, distintas formas de aportar microorganismos y, eh, y materia orgánica al suelo, cuando llegamos como a la parte mineral, ¿no? Porque él como trabaja mucho con las 3M, microorganismos, materia orgánica y minerales, cuando llegamos a la parte de minerales, saca una botella de agua de mar y, bueno, empieza a explicar una serie de cosas hasta cuando empieza con el proceso para generar hormus ahí mismo y mezcla el alcalinizante con el agua de mar y se empiezan a precipitar los minerales, ahí la cabeza me hizo. Porque primero lo primero que asocié era como esta cuestión de tanto que habíamos visto en la grafología, de cómo el pH, o sea, en un suelo podemos tener muchos minerales, pero esos minerales pueden o no estar biodisponibles. Y una de las razones es el pH, ¿no? Entonces cuando di esa secuencia de que cambiándole el pH al agua de mar podíamos separar el cloruro de sodio de todos los otros minerales, fue como, o sea, como viviendo cerca del mar, viste, como que me corrió una electricidad por el cuerpo y decir, wow, o sea, la fuente de minerales que tenemos acá y sin la necesidad de estar explotando montañas o teniendo explotaciones, nada, súper extractivistas, que son los medios que se utilizan para hacer los fertilizantes. Eso fue como que me partió mucho la cabeza, como que me vine re manija con eso, y a los 2 o 3 días de que volví al sur aparece una amiga que me trae unas cosas que no me acuerdo qué eran y me las trae en una bolsita de Hormuz Patagonia. Entonces le digo, viste, como que miro la bolsa así, digo, ¿qué es esto? Digo, ¿qué? ¿Hay gente que hace Hormuz acá? Y bueno, ahí los conocí, los empecé a seguir y de una empecé a probar el producto, que eso fue también la gran verdad, o sea, sentir en mi cuerpo lo que generaba empezar a tomar el producto, el Orbus. Porque nada, yo siempre pienso que si uno consume algo y hay respuesta a eso que estamos consumiendo, es que de alguna forma tenemos deficiencia. Porque si el sistema está equilibrado y tenemos toda la cantidad de minerales que necesitamos, cuando vos incorporás esa nueva cantidad, si está todo en las cantidades necesarias, como que uno no debería expresar una respuesta. Y uno pensando que por vivir en la chacra, producir sus alimentos, que son agroecológicos, comer todo orgánico y demás, uno personalmente pensaba como que, bueno, como que estaba todo más o menos, que tenía la vaca atada en relación a la alimentación. Y eso fue lo primero que me hizo cambiar. En ese momento como que estaba como meditando mucho más y la verdad que fue flashero, como que pasan cosas y también el comprender, empezar a comprender de que los minerales forman parte de este circuito eléctrico que es este cuerpo que habitamos. Y ahí dije, bueno, si esto me hace bien a mí, como que siempre en la chacra tengo la lógica de que si me hace bien a mí, le tiene que hacer bien a las gallinas, a los gatos, a los perros y obviamente a las plantas. Y bueno, y ahí lo empecé a usar en la almaciguera sobre todo, ya cuando las plantas estaban un poco germinadas y nada, lo que veía era la vitalidad que tenían esas plantas en relación a las otras que no estaban, no les estaba aplicando el Hormuz. Lo empecé a aplicar una vez por semana, 5 mililitros por litro, pulverizado en forma foliar o por inmersión, y, y nada, era muy loco. Yo lo que veía, y disculpen si suena muy cursi, pero veía que esas plantas estaban irradiando algo más que lo otro no estaba irradiando, porque su color era más fuerte, la textura era más presente, la planta tenía más vitalidad. Entonces ahí también fue como decir, bueno, no, pero pará, yo que hago el compost en la chacra,
uso la misma bosta de las vacas que vienen a pastar a mi chacra, como que tengo todo el circuito ahí de carbono como una cosa cerrada, hermosa. Dije, no, yo tengo que empezar a complementar todo con esta solución multimineral. Entonces ahí se me volvió a venir a la cabeza esta lógica de las 3M de la agricultura orgánica y dije, bueno, como que la porción mineral va a estar presente con esta solución que además sale del mar y que además está hecha acá en el valle, fue como una cosa hermosa. A ver, esto pregunto, porque yo la recomendación de los 5 mililitros por litro de agua, yo no sé si alguna vez le dimos un anclaje muy científico al respecto, pero porque, por ejemplo, yo te decía, en cultivos extensivos lo que hacemos es un bidón de 5 litros de Hormuz, esto en cultivos de soja, sorgo, trigo, ese tipo de cuestiones. Utilizamos un bidón de 5 litros por hectárea, aproximadamente. A nivel foliar o en riego, en pequeños almácigos, o mismo en la chacra, en cultivos más pequeños, esos 5 mililitros por litro de agua. Esto te pregunto, ¿hiciste algunas otras pruebas de más cantidad, menos cantidad? ¿Y por qué te pregunto esto? Por el, por el pH, porque no sé si es, a ver, no sé si es muy conveniente, por ejemplo, germinar una semilla con Hormuz, pero sí después de que esa semilla creció, porque en general, para que, esto corregime si lo digo mal, pero necesitamos un pH más bien ácido o más tirando a ácido, no alcalino, para hacer germinar una semilla, y en general las plantas requieren, esto es así, lo que estoy diciendo, requieren un pH más ácido, y cuando en el Hormuz tenemos un pH superior a 10, por ahí no sé si es tan recomendable para una germinación, pero sí después para todo el proceso digamos, en fase del crecimiento y floración. O vos ves que no afecta realmente, no varía el pH del suelo o de la planta agregándoselo. ¿Qué referencia tenés con respecto a esto? Porque yo personalmente para la germinación no lo uso, pero sí lo uso para Claro, todo el proceso sí, siguiente yo lo hasta he la mezcla. usado para la germinación y no hubo malos resultados. No sé si es el momento en el que más lo he usado, pero sí lo he usado. Para mí todo va a depender del pH inicial del agua. Yo lo que sí hice fue medir el pH del agua antes de ponerle Hormuz y el pH del agua habiéndole puesto Hormuz. Y la verdad que sí, Eso sí, y variaba muy poco variaba. O sea, decimales, nada. Era como que, si bien un movimiento muy pequeño del pH puede hacer grandes diferencias, como que en esto yo creo que la cantidad que varió el pH no es significativo. Porque ahí en la chacra tengo, mira, lo tenía reanotado y no lo tengo presente, pero es más bien un pH más de 7 por los minerales que tiene el agua ahí. Y nada, no varió mucho y tampoco, o sea, los resultados siempre que lo usé fueron positivos. No solo en el vigor de la planta, sino en el crecimiento. De hecho, Elías, el chico que trabaja conmigo en la chacra, o sea, él que empezó a trabajar conmigo en la chacra y demás, como que no tiene un recorrido toda su vida en relación a las plantas, veía las plantas y decía, Román, esto, pongámosle hormo. Todo el tiempo era cualquier cosa, pongámosle hormo, sí, dale, pongámosle. Porque es eso, es re interesante la pregunta en relación, estaría re bueno hacer un ensayo de 5 mililitros, 10 mililitros, 15 mililitros, a ver hasta qué momento se sigue obteniendo respuesta. Porque yo no creo que llegue a un momento de generar toxicidad, sí va a haber un momento en el que el pH va a ser muy alcalino del agua, pero es súper interesante poder detectar cuál es esa cantidad de Hormuz que
no estemos desperdiciando Hormuz, ¿no? O sea, como que creo que no vamos a desperdiciar porque donde llegue el Hormuz va a proyectar vida, pero hacerlo como un uso más eficiente. Yo lo que pensé también es decir, y esto te lo pregunto yo a vos, ¿qué pasa? O sea, si yo uso mucho Hormuz y eso me eleva mucho el pH, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo uso un vinagre para bajar el pH del agua? ¿Qué pasa con la biodisponibilidad de esos minerales? ¿Podría afectar la biodisponibilidad? Yo creo que, por ejemplo, el vinagre, y esto pasa al terreno de creencia, igual lo he utilizado, digamos, esto que estás preguntando lo he hecho en cultivos distintos. Ahora, al ser el vinagre de una fuente natural, yo entiendo que la planta va a tener la capacidad de utilizarlo igual. No sé a qué nivel de pH nosotros rompemos el... Mirá, ahí traigo a colación lo que dice Pablo, que de hecho le mando un saludo muy grande porque es de las personas que también utilizan no solo el Hormuz, sino también la sal. Que esto lo recomiendo mucho. Si tienen suelos, porque en este caso nosotros estamos agregando minerales prácticamente sin sodio, porque el Hormuz no tiene prácticamente sal. Pero bueno, hay, por ejemplo, que digo, también los recomiendo. Eh, Ahí manda abrazos, Pablo. Hay una producción muy grande de nueces de pecan, de las cuales la gente de Cristal de Mar Chubut, googleenlos también, síganlos, son aliados de ahí también de la Patagonia, vamos, está toda la Patagonia. Utilizan el Hormuz directamente y también directamente la sal marina, porque son suelos que directamente no tienen sal. Digo, esto es permacultura al 100%, producen nueces de pecan. Entonces, desde ese lado ahí Pablo decía que no afecta, digamos, no desmineraliza. Yo he hecho pruebas en este sentido de decir, bueno, ok, me muevo hasta un determinado pH y cuando lo tengo que compensar, lo compenso con vinagre. Digo, me ha resultado, pero bueno, también está el desafío de, por ejemplo, lo que estamos encarando ahora, que va a ser, lo que vamos a hacer va a ser esto, ¿sí? Que nos pusimos de acuerdo hace un tiempo. Vamos a agarrar las rúculas de tu chakra, le vamos a hacer un análisis de minerales y vamos a agarrar una rúcula comprada en la verdulería a ver qué diferencia hay. Nosotros lo que hemos visto, digamos, y lo que seguimos viendo y experimentando es que esa planta lógicamente está más verde, con más energía, mucho más fuerte en sí misma, más rica, se la ve hasta alegre, digamos. Mirá, dice, tiene que ir un 5% máximo. 5% máximo. Tendríamos que hacer un live ahí sumando a Sí, Pablo para que nos dé. Pero no, ahí es donde realmente es terreno de experimentación porque, bueno, fíjate lo que decíamos, nosotros usamos 5 litros en 1 litro, ¿qué es eso? 5 ml. Bueno, mira, nosotros le Sí, estamos poniendo 5 eso y mililitros por claro, litro. litro, 1 litro. Efectivamente, habría que ver a ver qué pasa si nos pasamos al respecto, cuáles son los resultados. Pero bueno, realmente es, no sé, desde mi punto de vista, muy prometedor, sobre todo porque también hay algo que, a ver, en lo que comemos todos los días y en lo que le damos a nuestro cuerpo y con lo que nutrimos nuestro cuerpo, todos esos minerales que nosotros le estamos agregando a través del horno, sea a través del atón o a través de la sal, nombraba a Cristal de Mar, a través de la sal. Es una cosa alucinante y realmente uno siente como en el momento el cuerpo está agradecido de todo eso que está recibiendo. Esa era la otra gran razón No por la hay... cual empezar a usar Hormuz, ¿no? A mí siempre, mi familia y mis hermanos me cargan, Claro, porque cuando descubro algo que me hace mucho bien, me pongo como monotemático, ¿viste? Y a todo es con esto, con esto, con esto. Te doy Hormuz, tomen Hormuz. Pero aparte también, o sea, me ha pasado con las perras. Yo en invierno, que hace más frío y la chacra está más hostil en invierno, les doy Hormuz a las perras. Y después cuando va la gente me dice, qué linda que están las perras. Sí, ¿por qué? Porque están tomando Hormuz.
y nada, le doy una, una tapita con la comida y va. Y eso es fantástico, poder ver la respuesta en otros organismos vivos que están teniendo eso. Entonces, para mí eso, y de ahí también surgió la idea de poder hacer este análisis con la rúcula, ¿no? O sea, como que ya hay un montón de estudios que demuestran que la verdura agroecológica y la verdura orgánica tiene mejor calidad nutricional que una del sistema de producción convencional. Y eso tiene que ver con un montón de razones, principalmente, o sea, la cuestión de los fertilizantes, cómo provocan que la planta crezca más rápido, al crecer más rápido, como toda, no sé, como todos los ladrillitos que van formando las células que forman los tejidos de las plantas, al estar como recontrapapeados con fertilizantes nitrogenados, esa estructura no tiene la misma estructura que la planta que creció de forma natural a su tiempo. Y eso ya está, eso ya es información. Digo, lo que estás viendo y lo que está sucediendo es información. Entonces también era una forma de decir, bueno, creo plenamente de que en un gran aspecto somos lo que comemos y que la alimentación puede ser una oportunidad a poder tener otros procesos de transformación en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Y digo, y en eso poder aportar a la cadena alimenticia de las personas, meter el hormus y la solución mineral a través de esa forma es, es grandioso. Tenés un montón de fans, Román. Vamos. Gracias. Gracias a la gente de Cristal de Mar que está aportando. Son, bueno, son aliados ahí también de la Patagonia. Me resulta muy interesante esto porque remite mucho a los inicios. Digamos, así como nombraba gran aliado a Pablo y a Mariana, la gente de Cristal de Mar, productores de sal, la verdadera sal Sí, marina, la sal. Yo, digamos, a nivel de producto salino, digamos, es lo mejor que, así como decía, tu verdura agroecológica, lo que vos producís, yo esa sal es creo que lo mejor que probé en mi vida en relación a sal. No conozco otra cosa mejor que esa sal, así como no conozco otra pero bueno, vos verdura fijate ahí también la que forma en la que tienen en producir la sal y que es por evaporación y es respetando ese proceso de evaporación del agua. Eso es lo que termina, o sea, como respetar los tiempos y los procesos en la que cada producto necesita para que se desarrolle, es fundamental, es fundamental. Y creo que también, o sea, muchas veces cuando trato de hablar de agroecología o como que se viene mucho, es como la ciudad nos lleva a vivir a un ritmo que no es real. El ritmo de consumo y de vida que tenemos en las ciudades a través de la constante información y estimulación que tenemos todo el tiempo de todos lados, no es natural, no es natural. La naturaleza tiene un impulso, la naturaleza tiene un tiempo y creo que radicalmente de a poco y a través del alcance que cada uno tiene que volver a ese impulso natural. Como que, mira, justo ayer hablaba como con unos amigos, una persona que trabaja 8 o 10 horas por día, y la verdad que no le podés pedir que a esa persona después que llega a la casa de trabajar, seguramente en un contexto estresante, se ponga a trabajar la tierra para poder cosechar tu rúcula, porque seguramente ni siquiera va a estar ahí para poder cosecharla cuando esa rúcula esté. Entonces es tan transversal, tan trash el cambio que tenemos que surgir, que tenemos que vivir, que nada, que yo creo que de alguna forma lo estamos viviendo cada uno a su tiempo, eh, que el planeta nos está demandando también dale, avivate, hermano, hermana, avivate, el cambio es ahora, y creo que la agroecología viene a traer eso, la agroecología es un nuevo paradigma, más allá de las definiciones académicas que podamos escuchar de la agroecología es una invitación a volver a conectar con la tierra y a volver a darnos cuenta que todo lo que conocemos en este planeta nace a partir de la tierra.
O sea, toda la materia prima, sea mineral, metales, todo lo que nace de la tierra. Y todo el alimento nace también a través de la tierra junto con la fotosíntesis. O sea, lo que han hecho los organismos fotosintetizadores en este planeta es hermoso. O sea, gracias a ellos estamos vivos, podemos comer y podemos respirar. Yo a veces digo cuando veo lo que la municipalidad, sin atacar a nadie personalmente, pero la municipalidad que es responsable de la poda de los árboles de la ciudad, digo, nos tendríamos que cortar un brazo antes de hacer eso con el árbol, que es lo que nos permite la vida. Sí, respirar. Sí, 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 el aire. Sí, sí, el aliento. Bueno, hay mucho, digamos, en este sentido hay muchos lugares en donde tenemos la capacidad de operar nosotros cada uno en cada cuestión y por eso digo, resalto la conexión en todo esto que estamos haciendo, digo, justo hoy es esta reunión, veníamos hablando mucho con el chino, con el que estamos haciendo hace tiempo ya ensayos a gran escala y demás, más que ensayos ya utilizando la gran escala y demás, y bueno, mucho de esto, digamos, nosotros empezamos todo este proceso a través de la agricultura, para empezar a cambiar la matriz productiva. Después nos dimos cuenta que teníamos que empezar a cambiar nosotros, siempre todo piensa así, pero es, bueno, vamos a cambiar el mundo. Y después nos dimos cuenta que la revolución primero tiene que ser interior. Sí, y aparte, o sea, otro gran aspecto, digo, conocerle en la cara a quien produce tu alimento, eso es revolucionario. O sea, como cambiar algunos Sí, aspectos en relación al consumo y saber quién y cómo, de dónde viene lo que estás consumiendo, es como un acto revolucionario. Eh, no sé, ahora yo estoy muy flasheado también con el libro este de Lipton de la biología de la creencia y que él justamente dice que para poder entender cómo funcionamos como humanidad hay que poder estudiar cómo interaccionan las células. Y es fantástico, porque la verdad que el habitar que nosotros tenemos en el planeta Tierra es semejante al habitar que las células y las bacterias tienen en nuestro cuerpo. Y ahí es donde como uno empieza a exacto. entender, decir, nosotros estamos insertos en este sistema no como algo que está parado sobre este sistema. Somos parte de este organismo súper complejo que es el planeta Tierra y que está vivo. Yo a veces pienso, digo, ¿en qué momento pensamos que la Tierra es un organismo que no está vivo? Si lo único que alberga son cientos de miles de tipos de vida interaccionando entre sí, formando una matriz súper compleja de la cual nosotros formamos parte. Creo que eso también es un gran cambio a tener. Darnos cuenta de que no estamos acá como observadores mirando una película, sino que somos parte de esta película que estamos viviendo acá. Y ahí también empezar a comprender que lo que yo hago con el entorno no es más que un reflejo de lo que estoy haciendo conmigo mismo. 100%. Y bueno, ahí entra también una cuestión que tiene que ver mucho con la responsabilidad también de lo que generamos día a día. Digo, gran parte de la resonancia, además, yo cuando veía el nivel de amor que le pones a. Cuando hablábamos y vos me decías, pero es que en realidad el valor que tiene, la diferencia charlábamos entre costo y valor. Es un atado de rúcula lo podés vender como máximo a un determinado precio. Ahora, todo el trabajo que tiene eso atrás, todo el amor, toda la dedicación, todo el tiempo que se le brindó a ese organismo vivo, quizá hay un punto en el cual ni siquiera se puede No, cuantificar afuera porque hay que hacer este trabajo para que el que lo está recibiendo lo entienda. O bueno, te tenemos que ir a ver a vos. Pero esto tiene mucho que ver también con lo que nosotros hacemos. Digamos, básicamente es un método de producción muy parecido, porque toda esa energía armónica con la salud y con un montón de consideraciones que en general el grueso de no digo de la población, porque hay mucha gente que cada vez lo considera más, pero sobre todo a nivel de producción, esas consideraciones no se tienen. Digo, así como vos, lógicamente, vas a considerar
un movimiento astral para hacer una siembra o una cosecha, nosotros lo hacemos de la misma manera, integrando la cantidad de conocimientos, todos los conocimientos que tengamos disponibles, puestos al servicio de lo que queremos generar, y por eso destacaba la cuestión de realmente hacer verdad lo que uno sabe, porque sí, claramente hay un montón de conocimientos que tenemos y que abundan conocimientos, y después la cuestión, lo importante de eso es, y ahí hay preguntas, ahí vamos a aprovechar a contestar algunas, que no se nos vaya de referente, no se nos vaya el tiempo como referente. De todo eso que conocemos, yo lo que veo es que lo estás haciendo, realmente lo estás haciendo verdad, o sea, hay algo así como mismo a nivel de, yo lo pensaba a nivel de sustentabilidad de lo que Sí, nosotros tal queremos hacer. cual. Reducir al mínimo el impacto ambiental, y el agua que nos sobra, ok, la usamos para irrigar cultivos que nos den verdura agroecológica y que sirvan más y más aún, y más allá de una cuestión de dinero, es una cuestión de prolijidad, de impecabilidad ante lo que hacemos en el día a día. No, no, Dale, tal cual, perdón. eso. Mira, justo ahora creo que ayer empezó un festival de cine ambiental y con la apertura se hizo la proyección de la película de La agroecología es el camino, que la produjo la RENAMA, que es la red de municipios agroecológicos. Y como que, bueno, a partir de eso también hablando con gente acá me decían, y pero es como que la noticia era que la agroecología era posible, ¿no? Entonces es como digo, o sea, la agroecología, o sea, no estamos, la naturaleza nos viene diciendo hace 500 millones de años cómo tenemos que hacer las cosas. O sea, tenemos que sentarnos a observar cómo la naturaleza hace lo que hace y tenemos que imitarla. Es nuestro ego y no sé quién que creemos que tenemos que estar todo el día interviniéndola para que suceda. La agroecología es un hecho, o sea, no está en discusión si es posible o no está, o no es, si es posible o no es posible, eso no está en discusión. El problema es que como todos productores primarios, el problema es el sistema de comercialización y cómo se miden los parámetros en este sistema. Entonces yo digo, el problema, si me preguntan cuál es el problema que tengo como productor, es el mismo problema que tenemos todos los productores y tiene que ver con la comercialización. Digo, esto que a lo que hacías referencia, digo, la lechuga o la selga, ni siquiera el valor que tiene ese producto en el mercado, ni siquiera llega a pagar el alquiler de la tierra en el que estuvo en ese tiempo. Y eso es porque, o sea, los parámetros están tan corridos y tan errados de la realidad que comparado con el sistema industrial de la producción de alimentos, en donde al productor ni siquiera se considera el tiempo y la mano de obra de ese producto. Entonces, yo creo que ahí, como consumidores, tenemos una responsabilidad enorme, enorme. O sea, si pensamos que el mundo va a cambiar porque a los 4 gatos locos que dominan el mundo van a querer convertirlo en agroecológico, no. O sea, el cambio va a venir de abajo hacia arriba y empecemos, vayamos a la verdulería y preguntémosle al verdulero, a la verdulera, ¿esto es agroecológico? ¿De dónde viene? ¿Esto tiene agroquímicos? ¿No tenés esto, pero en bandeja de cartón y no en bandeja de plástico, envuelto en plástico, con papel de plástico abajo? Tipo, o sea, tenemos que, para que el comerciante, que está subsistiendo también en esta economía, pueda empezar a hacer el cambio, se lo tenemos que hacer saber. Mientras que no le hagamos saber que estamos queriendo consumir otro producto, es ahí donde también el engranaje va a empezar a girar para otro lado o va a empezar a caminar para otro lado. Yo creo que eso, y me parece que lo que dijiste también al principio en relación a que como que quiero empezar a volcarme un poco más a la cuestión educativa, tiene que ver con eso. Tiene que ver como con educarnos como consumidores, porque muchas veces, o sea, nadie puede elegir lo que no conoce. Nadie puede elegir lo que no conoce. Entonces, hay veces que dando tips muy concretos, muy básicos, como que podemos empezar a decir, ah, bueno, mira, esto no, pero esto sí. O sea, la regla de dónde, quién y cómo, esas 3 preguntas, quién hizo esto, dónde se hizo esto y cómo se hizo esto, son como 3 preguntas que nos podemos hacer antes de preguntar
antes de comprar cualquier cosa, no solamente 1 kilo de tomates, cualquier cosa, para empezar a desnaturalizar esto de ir al almacén y tal, comprar, 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 llenar carrito y ir a mi casa. Como que me parece y que cada vez se está dando más. Y otra cosa que me había quedado pendiente porque, o sea, lo dijiste, lo que también nos va a hacer cambiar es la necesidad de generar redes. Las redes son toda la matriz que nos va a sostener y que nos va a poder seguir conduciendo al cambio. Y cuando hablo de redes, no tiene que ver solamente con esto que vos haces, que a mí me sirve y que le sirve al consumidor, sino que la red tiene que ver con hablar con el vecino, cómo hace, qué hace, dónde compra. Eh, Creo que ahí también hay un gran punto y una gran fortuna a desarrollar, que es empezar a generar redes de consumo y redes que nos permitan fortalecernos. Sí, son nuevos circuitos también. Pensá que hoy, hasta de hecho, recién cuando nombrabas las cuestiones productivas y pensaba en los incas que según sus relatos estuvieron más de 5.000 años sin perder una cosecha. Después se corrieron de su ética y el hombre blanco se los morfó, digo, sacando ese concepto de lado, pero con una relación tan armoniosa con su entorno, realmente ellos considerándose parte del entorno y parte de lo que hablabas con el libro que está flasheando de Lipton. Eh, claro, sí, lo que es interesante, y por eso agradezco estos espacios, es que nos permiten también ir conectándonos y de alguna manera inmiccionando saberes y conociendo nuevas cosas. Fíjate, de hecho, lo que sucedió ahora. O sea, hay un montón de personas acá que nos están viendo que naturalmente van a hacerse otras preguntas, otras quizá no compartan lo que estamos diciendo, pero muchos sí, y de hecho nos sumamos nosotros dos y aparece mágicamente Pablo diciendo que es una persona que tiene mucha experiencia en esto que estamos diciendo, porque así como vos, parte de la familia de él lleva adelante un emprendimiento muy grande hace muchísimos años les decía, nueces de pecan, que se produce absoluta y totalmente libre de agroquímicos y de cosas feas y malas, digamos. Es todo amor y todo cariño. Y ellos demuestran conmensurablemente, de la misma manera que lo hacemos nosotros y que lo haces vos, que más allá de que se pueden hacer las cosas bien, las hacemos bien y funciona. Y porque las hacemos con un buen espíritu, es que funcionan cada vez mejor. A mí, de todo esto que recorrimos hoy, más allá, y quiero decir una cosa más interesante de los usos también, para que les sirva a las personas que nos están escuchando, porque muchos no van a tener, sí se lo van a poder poner a una de las plantitas, como esa que está ahí, el horno, pero muchos viven en un departamento y no van a tener mucha referencia al respecto, pero tiene que ver con el uso a nivel, entre comillas, veterinario. Que forma parte de una pregunta que quería hacerte, ya estamos medio ahí, quedan 8 minutos, pero digo, ¿en qué aplicaciones lo usás que todavía no lo usaste al horno? Era una pregunta, pero una cuestión importante. Nosotros la misma cantidad de hormuz que utilizamos para el agua, se la damos a los animales. Y así como decía Román, que sus animales están súper fuertes y con el pelo brillante, esto lo vemos a través del tiempo en repetidas ocasiones y de una manera muy mágica. Hay cantidad de testimonios de muchos animalitos, digamos, de perros, gatos, hasta, no sé, han llegado testimonios, me acuerdo uno creo que era Sandra Mazzola, un sobrinito, una sobrinita que estaba muy mal y le empezaron a dar hormus y el animal volvió a suscitar brillo. Y lo que hacemos es utilizar 5 mililitros en 1 litro de agua y eso, batirlo, mezclarlo y ponerlo en el platito, en la tacita donde toma agua el animal. Digo esto porque les va a servir también a nivel práctico. Bueno, estamos llegando casi al tiempo prepactado. ¿Tenés alguna más para decir? Sí, Porque esta es una... no, que en esto que me Producto preguntás en qué todavía no lo usé, o sea, las gallinas cuando ya están un poco viejas, el primer síntoma que vienen a tener
es que los huevos están como flojos de calcio, ¿no? Y la cáscara de los huevos se rompe fácil y demás. Como que tengo re pendiente todavía cuando aparezca una gallina ahí que esté media vieja, empezar a darle hormus, apartarlo un poco y empezar a darle hormus con el agua para ver qué pasa con la calidad de la cáscara de los huevos. Porque, bueno, como que el sistema de las aves es bastante complejo y comen de todo y van transformando todo, me parece que eso va a ser una, un hallazgo. Yo creo que tiene, no sé, a las gallinas le doy kefir, o sea, todo, todo lo que yo como se lo va para las gallinas también, ¿viste? Le pico, voy a la playa, le pico almeja y se lo doy. Pero bueno, eso fue algo que todavía tengo pendiente. Porque, o sea, y esto es una pregunta, digo, el hormus cuando queda como, lo mezclas con agua y después empieza a decantar, ¿no? O sea, tiene que ser como algún recipiente medio pequeño para que el mismo movimiento que hace el animal al tomar el agua vuelva a revolver el agua para que no quede en el fondo. Sí, de todas maneras hay dos cuestiones con respecto a esto. La primera es que a nivel frecuencial el agua va a tener la capacidad de copiar esa frecuencia, o sea, a nivel información ese agua va a tener esa información. De hecho hay muchos procesos que nosotros los hacemos prácticamente así, con otros elementos, no tanto con hormuz, pero sí con nanopartículas, y es muy parecido. Eso por un lado. Después, mezclar. Por ejemplo, en experimentos que hacemos con ovinos, por ejemplo, producción de ovinos, directamente, digamos, y esto cambió un montón a partir de que uno de los tanques que utilizábamos para guardar horno, bueno, de muchas pruebas que hemos hecho, lo empezamos básicamente lo cedimos para que lo utilicen en ovinos y de unos meses para otro la salud de todas esas ovejas varió un montón, o sea, no solo redujo muchísimo la tasa de mortalidad, sino que la producción de lana, la salud de la propia oveja, el tamaño, muchas cuestiones variaron muchísimo. Así que desde ese lado, digo, recomendación utilizarlo en animales porque es realmente muy potente. Y después sí, revolverlo, o sea, tiene algo también que es, digamos, hay casos en los cuales a los animales, si son, esto se lo hemos dado como consejo, por ahí no los 5 mililitros de un viaje, pero en una jeringa, obviamente sin aguja, extraer un poquito de la tapa de la botella y al gato, por ejemplo, o al perro, se los coloca como por esta parte de la boca y no tiene manera de escupirlo, digamos, lo va a tener que tomar porque se lo estás dando por acá, digamos, y eso va a tener una repercusión muy, muy grande a nivel salud del animal, o sea, es realmente muy, muy fácil verlo, como decía, en el brillo, en el pelo de los perros. Yo tengo dos gatitos, que ahora de hecho los extraño bastante, están allá en Trelew, yo estoy acá en Buenos Aires, pero bueno, los están cuidando muy bien, los van a ver todo el día, y están hechos dos fieras, o sea, es la primera vez que hago el experimento de darles hormuz desde que nacieron. Llegaron muy, muy chiquitos, les empezamos a dar hormuz, tienen un poquito más de 3 meses, y son dos gladiadores. Estoy súper contento porque están súper sanos, súper fuertes, contentos, brillantes. Así que, bueno, eso. Aprovechen, experimenten. Aparte, la vida se generó en el mar, así que todo lo que sale del mar, o sea, es como el caldo de cultivo donde se formaron las primeras microorganismos, como que el mar tiene ahí todo lo necesario como para que la vida se exprese. Bueno, mi querido Román, yo estoy muy contento con esto que estamos haciendo, porque aparte me hace muy bien a mí también hacer todas estas conexiones, vamos conociendo cosas, es muy, sí, sí. mágico. Quiero agradecerte mucho a nivel personal, primero por el tiempo, por la buena onda, por los consejos, por el conocimiento y también por lo que nos brindás a nivel de ese, pero pará, poné frambuesa, porque se nos había ocurrido poner otros tipos de plantas, y bueno, vino Román ahí y dijo, pero fíjate, dimos el consejo y vamos bien, así que espectacular. Y les recomiendo una cuestión, digo, vayan a seguir Alimentos con Alma, fíjense, digo, más allá de lo que tiene que ver a nivel productivo y productos y demás, todo lo que tiene que ver con la parte de educación, porque ahí hay
para mí, desde mi punto de vista, un baluarte que hay que aprovechar mucho y que de la mano de alguien que produce, que hace, que tiene la experiencia real de producir lo que dice que hace, es realmente muy Bueno, valioso y muy che, elevado. muchas gracias, Así que Joan, muchas gracias. Nada, hago tus palabras mías para con vos. Gracias a la gente ahí que está tirando re buena onda, Gilda. Y bueno, nada, sigamos construyendo y co-creando este mundo que queremos habitar. le vamos a traer más novedades porque tenemos un montón, ya estamos Eh, encargando cosas, así que bueno, van a ir vamos pasito a pasito. Eh, sigamos creando, sigamos contentos, alegres, de felices buena. y brillantes. Juan, muchas Muchas gracias. gracias, Román. Mucho cariño. Nos vemos la semana que viene seguro allá entre Leu. Muchas gracias a todos y todas los que nos están viendo y los que nos verán en el futuro. Y bueno, que estén muy bien. Infinitas Gracias gracias a por este vos. encuentro. Nos vemos. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, chao.